El sonar detectó algo que no debería existir a 3000 metros de profundidad, y 11 minutos después, el ingeniero Marcus Reyes dejó de responder por radio. Me llamo Elena Vázquez, tengo 38 años, y soy la responsable científica de la expedición Thalassa 7, un buque de investigación oceánica de última generación anclado en aguas internacionales del Pacífico Sur. Cuando acepté este trabajo hace 8 meses, pensé que lo más peligroso sería el mareo o alguna tormenta tropical. Nunca imaginé que terminaría escribiendo esto en la bitácora de emergencia, sola, en un camarote sellado, escuchando pasos que no deberían estar ahí. Todo comenzó hace 5 días, cuando desplegamos los sensores de profundidad para mapear una fosa recién descubierta por satélite. El barco, el Thalassa 7, es una maravilla de la ingeniería moderna, con inteligencia artificial de gestión ambiental, reactores de fusión compacta y una tripulación de apenas 14 personas, porque la mayoría del trabajo pesado lo hacen los sistemas automatizados. Éramos un equipo reducido pero altamente cualificado, biólogos marinos, geólogos, un par de técnicos y el capitán Ibarra, un hombre callado que llevaba 30 años en el mar y que, según decían, nunca había visto nada que lo asustara. Hasta esa noche. Los sensores registraron una anomalía térmica a 3200 metros de profundidad, en una zona donde el mapa geológico no marcaba absolutamente nada. Ni volcanes submarinos, ni fisuras conocidas, ni fauna catalogada. Solo oscuridad y presión suficiente para aplastar un submarino de investigación como si fuera una lata. La temperatura en ese punto subía casi 15 grados por encima del entorno, algo físicamente imposible sin una fuente de calor activa. Y bajo esa fuente, el sonar detectó movimiento. Algo grande. Algo que se desplazaba con una regularidad que no correspondía a ninguna corriente marina conocida. Marcus, nuestro ingeniero de sistemas submarinos, se ofreció a bajar el vehículo de exploración remota para grabar imágenes directas. Recuerdo su voz por el intercomunicador, tranquila al principio, casi aburrida, describiendo sedimento, rocas, la nada absoluta de las profundidades. Y luego, silencio. No un silencio cualquiera, sino esa clase de silencio espeso que se mete en los oídos y hace que uno se pregunte si el equipo sigue funcionando. Cuando restablecimos la señal, la cámara del vehículo mostraba estática, y la última imagen congelada antes de perder la conexión no tenía ningún sentido. Una superficie brillante, casi líquida, cubriendo el objetivo como si algo hubiera nadado directamente hacia la lente. Marcus dejó de responder poco después. Subimos el vehículo de emergencia y descubrimos que el cable de fibra óptica, diseñado para soportar tensiones de varias toneladas, estaba cortado limpiamente, como con un bisturí. El capitán ordenó abortar la misión y regresar a puerto. Pero el barco no obedeció. Sé que suena absurdo decirlo así, pero es la manera más honesta que tengo de describirlo. El sistema de navegación autónomo, ese que se supone debía llevarnos de vuelta a tierra firme en cuestión de horas, comenzó a mostrar rutas erráticas, coordenadas que no correspondían a ningún punto cartografiado, y un mensaje que aparecía en pantalla cada pocos minutos, recalculando. 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 La doctora Aguilar, nuestra bióloga marina, fue la primera en notar que algo andaba mal con el agua. No con el agua del océano, sino con la que llenaba los tanques de almacenamiento del barco, la que usábamos para beber, para las duchas, para todo. Había adquirido un tono ligeramente verdoso, casi imperceptible, y un olor metálico que recordaba al cobre oxidado. Cuando analizó una muestra bajo el microscopio, palideció de una forma que nunca había visto en una persona con tanta experiencia de campo. Había microorganismos. Millones de ellos. Pero no coincidían con nada catalogado en las bases de datos internacionales. Su estructura celular era, según sus palabras exactas, imposible. Membranas que se replicaban a una velocidad que desafiaba las leyes conocidas de la biología, y un patrón bioluminiscente sincronizado, como si cada célula estuviera comunicándose con las demás en tiempo real, formando algo parecido a una red neuronal microscópica. Para entonces, ya habían pasado 2 días desde la desaparición de Marcus. Buscamos en cada rincón del barco, en cada compartimento, en cada bodega, y no encontramos ni rastro de él. Ninguna puerta forzada, ninguna señal de lucha, nada. Como si simplemente hubiera dejado de existir. El técnico de comunicaciones, un joven llamado Darío, intentó contactar con la base en tierra, pero cada transmisión regresaba distorsionada,
llena de un zumbido de baja frecuencia que, cuando lo analizamos con el software de audio, resultó tener un patrón repetitivo. No era ruido aleatorio. Era una secuencia. Algo que se repetía cada 47 segundos, exactos, como un latido mecánico. Empecé a dormir mal. No solo por el estrés evidente de la situación, sino porque cada noche, alrededor de las 3 de la madrugada, escuchaba pasos en el pasillo exterior de mi camarote. Pasos lentos, mojados, como de alguien que arrastra los pies descalzos sobre metal húmedo. La primera vez pensé que sería algún miembro de la tripulación insomne. Abrí la puerta y no había nadie. Solo un charco de agua salada que se extendía por el corredor, evaporándose lentamente bajo las luces de emergencia, dejando un olor a algas descompuestas que tardó horas en desaparecer. La tercera noche, el capitán Ibarra reunió a todos los que quedábamos, 12 personas, en el puente de mando. Su rostro, curtido por décadas de navegación, mostraba algo que nunca había visto en él, miedo genuino. Sin disimulo. Nos explicó que el sistema de posicionamiento global indicaba que estábamos exactamente sobre el punto de la anomalía térmica, aunque las máquinas insistían en que no nos habíamos movido en absoluto durante las últimas 48 horas. El barco estaba, según todos los instrumentos, completamente detenido. Anclado a algo que no podíamos ver. Fue entonces cuando la doctora Aguilar presentó su teoría, con la voz temblando pero firme, la voz de alguien que prefiere decir la verdad aunque suene descabellada antes que quedarse callada. Los microorganismos del agua no eran solo una forma de vida desconocida. Eran, según su análisis, capaces de alterar comportamiento en organismos superiores mediante contacto directo o ingestión. Había encontrado trazas de la misma sustancia bioluminiscente en las muestras de sangre de 2 tripulantes que habían empezado a mostrar comportamientos extraños, desorientación, pérdida de apetito, y episodios de sonambulismo severo. Uno de esos tripulantes era Darío, el técnico de comunicaciones. Esa misma noche, Darío desapareció. No hubo gritos, no hubo forcejeo. Simplemente, cuando fuimos a buscarlo para el turno de vigilancia, su camarote estaba vacío, con la puerta cerrada desde dentro con el pestillo de seguridad, algo que resultaba físicamente imposible si alguien había salido por esa misma puerta. La única anomalía era una mancha de humedad verdosa en el suelo, junto a la cama, con la misma consistencia gelatinosa que habíamos encontrado en las muestras de agua contaminada. Empezamos a entender, con un terror que crecía lentamente como una marea nocturna, que aquello que habíamos despertado en el fondo del océano no se limitaba a permanecer allí abajo. Había encontrado una forma de subir. De filtrarse. De adherirse a nuestro sistema de agua, a nuestras tuberías, a nuestros cuerpos. Decidimos, los 8 que quedábamos, sellarnos en la sección de bioseguridad del barco, un compartimento diseñado originalmente para cuarentenas de muestras biológicas peligrosas, con su propio sistema de aire filtrado y agua embotellada almacenada aparte del circuito principal. Fue allí donde el capitán Ibarra, con las manos temblando, activó la baliza de emergencia satelital, un dispositivo independiente que no dependía de los sistemas de comunicación del barco, esos que ya no confiábamos. Durante las siguientes horas, mientras esperábamos algún tipo de respuesta, la doctora Aguilar continuó estudiando las muestras que había logrado conservar antes del aislamiento. Y fue ella quien descubrió el detalle que cambió completamente nuestra comprensión de lo que estaba ocurriendo. Los microorganismos no eran una especie nueva descubierta por accidente. Su estructura genética contenía fragmentos, diminutos pero inequívocos, de ADN humano. No como contaminación de las muestras, sino integrados en su propio código genético, como si en algún punto de su evolución, hace quién sabe cuántos milenios en las profundidades sin luz de esa fosa, hubieran absorbido material genético humano y lo hubieran conservado, replicado, guardado como una especie de memoria biológica. Eso significaba que no era la primera vez que un ser humano entraba en contacto con esa entidad. Revisamos los archivos históricos de navegación de la zona, y encontramos algo que ninguno de nosotros esperaba. Hacía exactamente 63 años. Un barco de investigación soviético había desaparecido en esas mismas coordenadas, sin dejar rastro, durante una expedición clasificada de la que apenas existían registros públicos. Y antes de eso, en los archivos de la Marina Mercante del siglo XIX, un ballenero había reportado, en su último mensaje antes de perder contacto, avistar luces bajo el agua que se movían como si tuvieran voluntad propia. La entidad, si podíamos llamarla así,
Llevaba siglos alimentándose de tripulaciones perdidas en ese punto exacto del océano. No para destruirlas. Para absorberlas. Para aprender de ellas, integrarlas, convertirlas en parte de su propia estructura biológica colectiva. Durante la sexta noche de aislamiento, escuché la voz de Marcus por el sistema de intercomunicación interno del barco, ese que llevaba días sin funcionar. Su voz sonaba distorsionada, como grabada bajo el agua, pero era inequívocamente la suya. Pedía ayuda. Decía que estaba atrapado en la sala de máquinas, que necesitaba que alguien fuera a buscarlo. Dos de nuestros compañeros, contra las órdenes explícitas del capitán, decidieron salir del compartimento sellado para rescatarlo. No regresaron. A la mañana siguiente, encontramos sus ropas, completamente secas, dobladas cuidadosamente sobre el suelo del pasillo, como si alguien las hubiera quitado con extremo cuidado antes de llevarse lo que había debajo. Comprendí entonces, con una claridad helada que se instaló en mi pecho como un bloque de hielo, que la voz de Marcus nunca había sido real. Era un señuelo. Una imitación perfecta, generada a partir de la información genética y sonora que la entidad había absorbido de él durante su desaparición inicial. Estaba aprendiendo a imitarnos, a llamarnos con nuestras propias voces, con las voces de las personas que amábamos y confiábamos, para atraernos hacia ella. Quedamos 6. El capitán Ibarra, la doctora Aguilar, 2 técnicos de mantenimiento, un becario de investigación llamado Tomás, y yo. La baliza satelital nunca recibió respuesta. Descubrimos, revisando los sistemas manualmente, que la antena externa había sido cortada, con el mismo corte limpio y preciso que habíamos encontrado en el cable de fibra óptica del vehículo de exploración de Marcus. Estábamos completamente aislados, sin ninguna posibilidad de pedir auxilio al mundo exterior. Fue el capitán Ibarra quien propuso la única opción que nos quedaba, tan desesperada como necesaria. Los motores de fusión del barco, si se sobrecargaban deliberadamente, generarían un pulso térmico masivo capaz de elevar la temperatura del agua circundante en un radio de varios kilómetros, suficiente, según los cálculos apresurados de la doctora Aguilar, para destruir cualquier estructura biológica basada en las mismas proteínas sensibles al calor que habíamos identificado en las muestras contaminadas. Sería nuestra única oportunidad de sobrevivir, aunque implicara dañar irreversiblemente el barco y quedar a la deriva, esperando un rescate que quizás nunca llegaría. Mientras el capitán y los técnicos trabajaban en la sala de control para preparar la sobrecarga, la doctora Aguilar y yo nos quedamos vigilando el compartimento sellado, escuchando cómo el sonido del agua golpeando el casco del barco cambiaba, se volvía más intenso, más rítmico, casi como respiraciones profundas de algo colosal que rodeaba la embarcación desde las profundidades. Tomás, el becario, comenzó a mostrar los primeros síntomas durante esa espera. Pupilas dilatadas, sudor frío, y una insistencia extraña, casi hipnótica, en que debíamos abrir la escotilla de emergencia porque, según él, el agua nos estaba llamando. Y no debíamos ser groseros ignorando esa llamada. Tuvimos que sedarlo y atarlo a una de las camillas médicas del compartimento, mientras susurraba palabras en un idioma que ninguno de nosotros reconocía, un idioma que sospecho no era humano en absoluto, sino algo mucho más antiguo, aprendido en la oscuridad total del fondo marino durante eones sin sol. Cuando el capitán Ibarra finalmente activó la secuencia de sobrecarga, todo el barco comenzó a vibrar con una intensidad que hacía imposible mantenerse en pie. Las luces parpadearon, el sonido de los motores se transformó en un rugido grave que sentíamos en los huesos, y por un instante, a través de la escotilla reforzada de nuestro compartimento, vi algo que jamás podré explicar completamente con palabras. Una masa de luz verdosa, del tamaño de varios edificios juntos, elevándose brevemente desde las profundidades, iluminando el agua alrededor del barco con un resplandor pulsante, orgánico, como si el propio océano tuviera un corazón latiendo bajo la superficie. Y entonces, todo se volvió blanco. Desperté 3 días después en la enfermería de un barco de rescate militar, con la doctora Aguilar en la cama contigua, todavía inconsciente, conectada a monitores que registraban signos vitales erráticos pero estables. El capitán Ibarra había sobrevivido también, aunque con quemaduras graves en ambas manos. De Tomás y los 2 técnicos, nunca se encontró ningún rastro, ni siquiera sus cuerpos, a pesar de que el barco de rescate permaneció rastreando la zona durante semanas. Los informes oficiales que finalmente se publicaron, meses después, hablaban de una explosión accidental en el reactor de fusión del Thalassa 7,
causada por fallos mecánicos no especificados. No se mencionó ninguna anomalía biológica. No se mencionaron los microorganismos, ni el ADN humano fragmentado, ni la desaparición de Marcus, ni la voz falsa que nos llamó desde la sala de máquinas. Cuando intenté insistir en mi versión de los hechos ante los investigadores navales, fui derivada silenciosamente a evaluación psicológica, y mi contrato de investigación fue cancelado sin más explicaciones. Han pasado ahora casi 2 años desde aquella noche. Vivo lejos de la costa, en una ciudad donde ni siquiera puedo ver el mar desde mi ventana, porque descubrí que ya no soporto mirarlo. Pero hace 3 semanas, revisando por pura obsesión los registros públicos de investigación oceánica, encontré una noticia breve, casi enterrada entre reportes de rutina. Un nuevo barco de investigación, financiado por otro consorcio científico completamente distinto, ha sido autorizado para explorar exactamente la misma fosa oceánica del Pacífico Sur donde estuvo el Thalassa 7. Su fecha de partida es dentro de 4 días. He intentado contactar a la agencia responsable, advertirles, contarles todo lo que viví, pero nadie responde mis llamadas ni mis correos. Anoche, por primera vez en meses, volví a escuchar aquellos pasos mojados, lentos, arrastrándose fuera de mi puerta, a las 3 de la madrugada exactas. Cuando finalmente reuní el valor para abrir, no había nadie en el pasillo. Solo un charco de agua salada, evaporándose bajo la luz del techo, dejando ese mismo olor metálico y orgánico que jamás he podido olvidar. Creo que ya sabe dónde estoy. Y creo, con una certeza que me hiela hasta los huesos, que solo estaba esperando a que alguien más se acercara lo suficiente para volver a intentarlo.